Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me acompañan en la mesa, como pueden ver, Elbio Duarte, que es el presidente del partido Juntos por Populus, se produce, de Madeira, y José María, representante del Partido Demócrata Europeo y compañero nacionalista del PNV, que está auspiciando y está propiciando pues este encuentro. Hoy hemos tenido una jornada de trabajo, seguiremos esta noche con más jornada de trabajo y mañana con algunas visitas, pero queríamos tener este encuentro informativo un poco para dar cuenta de la jornada y el trabajo de colaboración que tres partidos nacionalistas, pero dos principalmente, el de Madeira con carácter isleño y de archipiélago, pues hemos iniciado para poder compartir experiencias, para poder compartir dificultades que tenemos para desarrollar nuestras propias comunidades autónomas, nuestras propias regiones y nuestros propios ciudadanos, a los efectos de poder enfrentar las dificultades de ser territorios alejados del continente, ser frontera sur de Europa, ser región ultraperiférica y la legítima aspiración de poder compartir esas posibilidades de desarrollo al igual que el resto de los ciudadanos que viven en el continente. Yo le voy a dar en primer lugar la palabra a José María, representante del Partido Demócrata Europeo y del Partido Nacionalista Vasco, para que haga un poco, que ha sido maestro de ceremonia, y después yo creo que el plato fuerte es que puedan preguntarle a Elbio Duarte como máximo representante del Partido de Madeira. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Calvijo. Gracias a vosotros también por estar aquí esta tarde de mayo. Para la presentación, yo soy secretario adjunto del Partido Demócrata Europeo. El Partido Demócrata Europeo es un partido pro-europeísta, un partido que en estos momentos tiene 13 eurodiputados de los diferentes estados. Y es un partido pro-europeo, pero es un partido también que proclama el principio de subsidiariedad, ¿no? Y el principio de subsidiariedad es que una instancia superior jerárquicamente no lo haga si otra inferior lo puede hacer más eficazmente. Entonces, es el proceso un poco el bottom-up, ¿no? De abajo arriba. Entonces, hoy nos concentra aquí una problemática propia, que es la problemática de la RUP, que, como hemos comentado anteriormente, con los grandes retos de Europa, que si la pandemia, ahora la guerra de Rusia y demás, son problemáticas que afectan muy gravemente y muy sensiblemente a una parte relativamente importante de la población, pero que queda marginada ante tantas cuestiones de gran envergadura, ¿no? Entonces, en el encuentro de hoy hemos querido compartir experiencias, la de Madeira y la de las Islas Canarias, porque son experiencias muy similares, problemáticas muy similares, y entendemos que Europa se tiene que preocupar de estas cuestiones, porque la unión hace la fuerza, y yo creo que la concordancia, la cooperación, la coordinación de estas dos comunidades, la de Madeira y la de Canarias, pues ayuda y contribuye a hacer también más fuerza y ejercer más influencia en los foros europeos, ¿no? Entonces, nosotros, como Partido Demócrata Europeo, estamos auspiciando estos contactos y esperemos que en el futuro también se vayan reforzando estas relaciones para que todas estas cuestiones que son claves para el futuro de las dos comunidades, como impuesto R, transporte, todas estas cuestiones que hemos estado discutiendo y que aparecen muy bien en el documento, pues sean tenidas en cuenta en la Unión Europea. Nada, muchísimas gracias. Le paso la palabra a nuestro secretario general. Boa tarde a todos.
É um gosto estar Es un em Gran placer Canária. estar en Gran Canaria. Gostaria de agradecer Quisiera sinceramente o agradecer convite que sinceramente nos la foi invitación dirigido pela Ligação Canária de Coalición Canaria confrontarmos aspectos para comuns e tratar divergentes aspectos comunes y dos divergentes nossos países, sobretudo de das nuestros nossas países comunidades y más especialmente de autónomas, nuestras regiones sobretudo autónomas das nossas pátrias. y Eu de gostaria de nuestras patrias. agradecer ao Fernando Clavijo o convite. Quiero agradecer a Fernando Clavijo su invitación y toda la organización de este evento y este debate. E igualmente quiero agradecerle a José María del Partido Democrático Europeo su gentileza al compartir con nosotros sus experiencias y su dilatada carrera, no solo en la política, sino también en la comprensión del fenómeno y de las singularidades europeas. Essa relação. Eu gostaria de pedir da vossa parte 5, 6 minutos. Yo quisiera pedirles 5 o 6 minutos de su tiempo para poder sintetizar los aspectos que me parecieron más importantes de nuestra conversación anterior. Y quisiera decirles, en primer lugar, que durante 4 largos siglos la isla de Madeira estuvo conectada por mar a Canarias. Y que solo desde hace muy poco tiempo hemos perdido esa conexión a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX había conexiones regulares por barco. Había transferencias de tecnología, de conocimientos y culturales entre las islas de Porto Santo, Madeira y prácticamente todas las islas de Canarias. Hay un aspecto importante y me refiero a que la tecnología azucarera en el siglo XVI fueron los maestros de los ingenios de Madeira, son los que trajeron aquí esa tecnología y compartieron esa tecnología con Canarias. Y aquí estamos nosotros ahora, pues otra vez intercambiando experiencias, culturas y puntos de vista. Y aquí hay varios aspectos que son para nosotros transversales. Me refiero a la cuestión del turismo y a lo que representa la actividad del turismo en la economía de la isla. Y otro aspecto y otra cuestión, nosotros seguimos con gran preocupación y desde ya me comprometo como responsable y como secretario regional del partido de Juntos por el Pueblo, voy a introducir en la agenda política portuguesa el problema de la tasa verde, así como las consecuencias que esto va a traer para la economía de las regiones ultraperiféricas y particularmente para la economía de Canarias. Esa es una situación que vamos a seguir muy de cerca, teniendo presente el coste que esto tendrá. Hemos estado hablando de un coste por viaje de unos 60 euros por pasajero. Y esto va a tener una repercusión en la sostenibilidad de la economía. Y contamos con el empeño de todos los intervinientes en el sentido de conseguir una fórmula al objeto de minimizar el impacto de esta tasa en nuestras economías que dependen mucho del exterior. Aquí tampoco conviene olvidar el papel que tiene la Unión Europea y todos sus órganos y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se refiere a la cohesión, a la continuidad territorial y a la forma en que estas regiones que forman parte de la región europea, cuyos ciudadanos son ciudadanos de pleno derecho. Tienen el derecho a vivir en Las Palmas, en Gran Canaria o en Madeira y tienen que tener las mismas condiciones de accesibilidad que tiene el ciudadano que vive en Sevilla, en Madrid o en Funchal o en Ponta Delgada, en el archipiélago de Azores. Y esa cuestión se relaciona con esta problemática de la tasa verde.
que va a estar inherente en el principio de no discriminación de ciudadanos que viven, trabajan, mantienen a sus familias. Después hay los empresarios y microempresarios de las regiones ultraperiféricas de las Canarias que también se ven afectados. Nosotros comulgamos de un espíritu que es fundamental y que se halla en la génesis, y perdónenme si estoy cometiendo alguna incorrección, y me refiero al espíritu de la concepción plurinacional del Estado en Europa. Me refiero a la especificidad y el patriotismo de colocar a Canarias en primer lugar y de defender de forma intransigente los intereses de Canarias en el contexto nacional y en el contexto español. Y ese principio de la soberanía de la patria, de la soberanía de la nación canaria, entre comillas, digo entre comillas para que no me prendan cuando llegue al aeropuerto, cuando llegue a Portugal, porque esto puede malinterpretarse, pero ese principio al que me refiero de la nacionalidad, la nación y la patria debe invocarse de forma constante y debe enaltecerse y reforzarse constantemente y sin cesar. Debe educarse, debe pasarse a las generaciones más jóvenes y a las generaciones mayores también, porque lo han vivido, porque quien mejor conoce los problemas reales de las regiones ultraperiféricas son los ciudadanos que viven allí. Y son estos ciudadanos los que tienen que tener fuerza y decisión para, de manera natural, defender estos intereses de Canarias. Y yo comulgo con esos principios de la nación canaria de situar los intereses de Canarias siempre en primer lugar. Y como sabemos que en España existe la posibilidad de que existan partidos regionales, situación que no se da en Portugal, pero quién sabe si algún día, con nuestra revisión constitucional, podamos llegar a tener en Portugal también partidos regionales que son los que, con toda seguridad, van a defender mejor los intereses de sus regiones en vez de que se tengan que acoplar en otros partidos nacionales que no comulgan con la misma convicción con aquello que representa vivir en una isla o con aquello que es formar parte de las RUPS. Quiero de nuevo agradecer esta oportunidad y, como es natural, vamos a seguir discutiendo y debatiendo y profundizando en estos problemas y sin duda vamos a desarrollar COVID-19, los transportes, las migraciones, fenómenos de exclusión social, fenómenos de pobreza que son muy comunes y deben ser escuchadas. Y le manifiesto mi amistad. Bueno, pues muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta respecto a la rueda de prensa? Sí. Hola, buenas, soy Andrea del periódico La Provincia. Le quería preguntar, ha comentado que el tema de la tasa verde va a empezar a ser una cosa importante en Portugal, que lo va a meter en la agenda. No sé si hasta ahora, en Canarias sigue que es un tema que ha estado en la actualidad, en los medios de comunicación sale a diario. No sé si hasta ahora en Portugal era un tema que no se había puesto uno a pensar que a las RUP les iban a afectar de una manera mayor.
Bom, em Portugal o tema de Covid-19 En Portugal, la cuestión del COVID-19 ha marcado la actualidad de los últimos 2 años. Las respuestas de sanidad la sanidad ha dado respuesta a cuestiones de sanidad, pero la respuesta al tejido económico y social se ha visto afectado. Desgraciadamente, la cuestión de la tasa verde incomprensiblemente no se halla en la agenda política en Portugal y no lo está por una cuestión. Seguramente hay varias razones para ello, pero una de las razones tiene que ver con la representatividad y con la escala de la dimensión que tienen las regiones ultraperiféricas y autónomas en el contexto internacional. Las regiones autónomas de Madeira y de Azores representan más o menos medio millón de habitantes en los 10 millones nacionales. 500.000 habitantes en los 10 millones nacionales. Esta pequeña dimensión puede ser una de las razones que subyacen en este debate. Pero naturalmente, como nosotros tenemos un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, nos proponemos desempeñar nuestro papel como agentes de discusión, de debate y como agentes de legislación, porque uno de los factores o una de las dimensiones de la última revisión constitucional fue la oportunidad de que los parlamentos regionales pudieran legislar para los parlamentos nacionales. Por lo tanto, cualquier partido nacional presente en un parlamento regional puede legislar ante una problemática de este tipo. Y por eso es muy profundamente relevante colocar las consecuencias de esa tasa verde en una economía de pequeña escala. Y la región autónoma de Madeira y la comunidad autónoma de Canarias tienen un peso significativo en la actividad turística, pero no solo en esta actividad, porque esto tendrá consecuencias no solo para esta actividad, sino para toda la red relacionada con el turismo. Y se resentirá probablemente también el resto de la economía como consecuencia de esto. ¿Confía que en Europa sí que se pueda dejar esa excepción con respecto a las conexiones con Europa y con el resto de la península para Canarias? Nosotros confiamos en que tenemos 2 eurodiputados canarios, Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar. Nosotros, dentro del Partido Demócrata Europeo, tenemos a Izaskun Bilbao, la diputada con la que hemos podido hablar y negociar. Es cierto que inexplicablemente el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, ha estado absolutamente ausente de esta tasa, porque obviamente tú una tasa la pones cuando tienes un método alternativo. Es decir, tú quieres penalizar un transporte porque tienes una alternativa, pero los canarios no tenemos alternativa. Es decir, coges el avión o coges el barco. No hay trenes ni hay puentes. Por lo tanto, si bien Francia se hizo su trabajo y consiguió que se prorrogase hasta el 2030 lo que es la conexión entre las regiones de ultramar dominadas por ellos y el territorio continental, tú de Martinica quieres ir a Alemania y vas a París. Por lo tanto, si bien ellos han conseguido, y de París a Alemania sí tienes un método alternativo, si tienes el tren, tienes el coche, tienes la guagua, ¿no? Si bien ellos hicieron la tarea, el Gobierno de España no hizo la tarea, el Gobierno de Canarias no hizo la tarea dentro del seno de las regiones ultraperiféricas, y nos hemos encontrado con que esto ya está aprobado por la Comisión. Hemos conseguido que ya no sea en junio, en el pleno del 6 al 9 de junio, sino que previsiblemente pasa a septiembre, y hemos ganado ahí 2-3 meses que pueden ser fundamental. Una de las ventajas de formar parte del Partido Demócrata Europeo es que, independientemente de que hay 2 grandes grupos, obviamente, los socialistas y los conservadores, pero la realidad es que vamos a tratar de hacer lobby, porque el argumento es
tan obvio y tan evidente que esperamos que sus señorías, los eurodiputados, lo puedan entender. Ya Canarias tuvo que librar una batalla en gobiernos anteriores respecto a quedar fuera de la cuota del CO2. Una de las principales actividades que, claro, Canarias teníamos que estar fuera de ahí porque nos movemos en barco y en aviones y por mucho que apostemos por el vehículo eléctrico, las emisiones iban a ser altas, máxime cuando nos estaban visitando entre 15 y 16 millones de turistas, ¿no? Pero es que si no nos visitan no podemos comer, ¿no? Por lo tanto, eso fue una victoria y esperamos, al menos Coalición Canaria y los compañeros de Madeira y los compañeros del Partido Demócrata Europeo, vamos a remar en esa dirección. No va a ser por compromiso, no va a ser por apoyar, falta que quienes les tocan ahora representar a Canarias y España, también ellos muevan fichas, ¿no? Pero hay un precedente. Sí, ¿le puedo preguntar sobre otros temas que no sean de la rueda de prensa de hoy? ¿O? No me gustaría desvirtuarla, sino después, si quieres, te lo contesto aparte, para no desvirtuarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, ahora si quieres te contesto, digo.